¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír. Bien, mis hermanitos, un gran abrazo para todos, que la gracia y la paz y el amor de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más a este estudio maravilloso de la carta que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en la iglesia en Colosa. Hemos estado durante muchas semanas desarrollando este maravilloso y bonito libro. Hoy continuaremos con lo que concierne al tercer pasaje del capítulo 3, así que vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Colosenses capítulo 3. Las clases anteriores hemos estado considerando la forma como Dios quiere que nosotros desarrollemos esta nueva vida que tenemos en Cristo, que nosotros desarrollemos en nuestras vidas el carácter de Dios, y hemos estado aprendiendo cosas muy relevantes, muy importantes, y que nos han ayudado mucho en lo que tiene que ver con nuestras relaciones a diario. Es importante que las cosas que nosotros hemos ido aprendiendo las vayamos poniendo por obra en nuestras vidas. La palabra de Dios ha estado tocando nuestros corazones, ha estado tocando nuestras vidas. Realmente hemos pasado semanas de estudio y de mucha reflexión en cuanto a cómo estamos viviendo y cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos. Estuvimos conversando la clase anterior acerca del capítulo 3, versículo 13, el deseo que Dios tiene de que nosotros nos podamos soportar los unos a los otros y perdonar los unos a los otros. Es interesante y es importante entender que Dios quiere que nosotros nos perdonemos total y absolutamente de la manera que Él lo ha hecho con nosotros, y hablábamos un poco acerca de que el perdón no depende de lo que la persona que ofendió pueda hacer o de lo que la persona que ofendió pueda ofrecernos, sino que el perdón se da, se concede de manera gratuita y sin esperar nada a cambio. Hemos estado desarrollando algunas características o algunos conceptos que tienen que ver con el carácter de Dios, que comienza hablando Pablo desde el versículo 12. Vestidos pues, en base a estas tres cosas, nosotros debemos desarrollar nuestra nueva vida. ¿Cuáles son esas tres cosas? Versículo 12, como escogidos de Dios, santos y amados. Esas son las tres cosas que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha escogido, nos ha santificado y nos ha amado. En base a eso, nosotros debemos desarrollar esta nueva vida siendo misericordiosos o teniendo una misericordia que surja y que nazca desde las entrañas. Y cuando nosotros estudiamos todas estas características, en la parte teórica suenan muy bonitas, muy hermosas, pero cuando debemos llevarla a la práctica, vaya que cuesta, y ahí es donde está el trabajo que nosotros debemos hacer en cuanto a la transformación que Dios quiere lograr en nosotros. Entonces, Dios quiere que tengamos una misericordia entrañable, que seamos buenos o benignos, que tengamos humildad, que podamos tener mansedumbre y paciencia, y hablamos que la paciencia tiene que ver con longanimidad, que es la capacidad de aguantar, de estirarse sin explotar o sin romperse. Dios quiere que nosotros seamos mansos o tengamos mansedumbre los unos con los otros. Dios quiere que nosotros consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, siendo humildes. Dios quiere que nosotros respondamos a aquellos que hacen daño a nuestras vidas, siendo buenos. Y todas estas características son absolutamente contrarias a las características que teníamos cuando estábamos sin Cristo, que son las cosas que nosotros encontramos en el versículo 8 y versículo 9. Son total y absolutamente contrarias a la ira, al enojo, a la malicia, a las blasfemias, a las palabras deshonestas de nuestra boca, a las mentiras con las que nosotros nos relacionábamos antes de conocer a Cristo. Pero en el ejercicio nos ha costado el hecho de poder ser benignos, de ser misericordiosos, de poder tener paciencia los unos con los otros, de tener mansedumbre, de soportarnos los unos a los otros, especialmente aquellos que
probablemente sin querer o queriendo, le causen daño a nuestras vidas. Y vaya que cuesta mucho perdonar, como lo estuvimos conversando ampliamente la semana pasada. Ahora bien, si todas estas características o todas estas cosas que hemos desarrollado en cuanto al carácter de Dios le han costado mucho ponerlas por obra en sus vidas, hoy quiero decirles algo. Hoy quiero decirles algo importante. Dios no quiere, présteme atención a esto, Dios no quiere que usted sea misericordioso, que usted sea benigno, que usted sea paciente, que usted sea humilde. Dios no quiere que usted sea así. O mejor dicho, Dios no quiere que usted solamente tenga esas características, sino que hoy vamos a ver algo más. Y usted pueda pensar, bueno, algo más, Dios me va a pedir algo más que perdonar, que tanto que me cuesta. Dios me va a pedir algo más que poder soportar a aquellos hermanos o aquellos amigos que nos han hecho daño. Sí, Dios nos va a pedir esta mañana algo más. Y esto es interesante, ¿por qué? Vamos a desarrollar el versículo 14. Mire cómo comienza el versículo 14. Ahí vamos a estar considerando la clase en esta mañana, versículo 14 y versículo 15. Mira cómo comienza el versículo 14. El versículo 14 comienza diciendo, y sobre todas estas cosas. La expresión o la frase sobre todas estas cosas, la palabra sobre indica una superposición de tiempo, de lugar, de orden. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir cuando dice sobre? Por encima de todas estas cosas. Primero que nada, por encima de todas estas cosas. ¿De cuáles cosas? De todas las cosas que venía hablando en el versículo 12 y en el versículo 13. O sea que por encima de la misericordia entrañable, Dios quiere que nosotros tengamos algo. Por encima de la paciencia, Dios quiere que nosotros tengamos algo. Primero que nada, encima de todo, por encima de todas estas características del perdón, de la misericordia, de la paciencia, de la mansedumbre, Dios quiere que nosotros tengamos algo. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros tengamos? Según el versículo 14, sobre todas estas cosas, vestíos, esa palabra vestíos y ese concepto de vestíos, ya Pablo lo venía desarrollando a lo largo de todo el capítulo 3. Mira el versículo 12, cómo comienza. Vestíos. En el versículo 10, revestíos. En el versículo 9, despojaos, revestíos, vestíos. Son conceptos que Pablo viene desarrollando a lo largo de todo el capítulo 3. Pero en el versículo 14, ¿de qué debemos vestirnos? Sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Es importante para Dios no solamente que nosotros podamos perdonarnos los unos a los otros de la manera como Cristo nos ha perdonado. Es importante para Dios no solamente que nos soportemos los unos a los otros de la manera que Él nos ha soportado. No es solamente tener paciencia con el hermano. Dios no quiere que solamente seamos mansos por obligación. Dios no quiere que seamos humildes, benignos o que tengamos misericordia porque no tenemos otra opción. Si hay algo que debe estar por encima de todas estas cosas, es el amor. Eso quiere decir que mi perdón debe estar basado en el amor que siento por Dios y en el amor que siento por el hermano. La misericordia que tengo entrañable debe ser algo que nazca desde lo más profundo de mi ser, desde el corazón, y que vaya acompañada de todo el amor. Es importante entender que Dios no solamente quiere que nosotros desarrollemos las características de Él porque no tenemos otra opción o por obligación. Dios quiere que si tú perdonas, perdones, pero perdones amando. Por eso no cabe en la mente de Dios el concepto de que te perdono, pero no olvido. Te perdono, pero no me relaciono contigo. No tengo nada contra ti, pero no, tampoco tengo nada contigo. Si vas a perdonar
así como veíamos la semana pasada, debe ser un perdón de todo corazón. Si vas a soportar al hermano, sopórtalo amándolo. Si vas a tener una misericordia entrañable, que sea una misericordia que sea producida o nazca del amor. Todas estas características, sobre todas estas características, tiene que estar el amor. Por eso no sirve o no tiene sentido el perdonarnos sin amarnos. El tenernos paciencia porque no nos queda otra opción. La verdad es que en todas estas cosas debe ir inmiscuido el amor que nos sentimos los unos por los otros. Y la palabra amor que se usa ahí en el versículo 14 es la palabra ágape. Y la palabra ágape tiene que ver con el amor que Dios nos ha otorgado. Es la misma palabra que nosotros encontramos en el versículo 12 cuando dice amados. La palabra amados en el versículo 12 es agapados y tiene que ver con ese amor que nosotros recibimos de Dios y con un amor, como lo decía en clases anteriores, autosacrificante. Nosotros debemos estar dispuestos a autosacrificarnos, perdonando al hermano y amándolo cada día, a pesar de que tengamos quejas contra él. Y recuerde que la palabra queja del versículo 13 tiene que ver con culpa. A pesar de que el hermano sea culpable, a pesar de que el hermano haya actuado mal con nosotros, a pesar de que usted tenga la razón probablemente para estar enojado, para tener ira, no es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, no es la forma como Dios quiere que nosotros desarrollemos esta nueva vida. Puede que él sea culpable, puede que usted tenga la razón, pero Dios quiere que nosotros podamos perdonar y perdonar de corazón, perdonar amando. Por eso, hermanitos lindos, por sobre todas estas cosas, debemos vestirnos de amor. El amor tiene que movernos a soportarnos. El amor tiene que movernos a perdonarnos. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó. ¿Por qué razón nos perdonó Cristo? ¿Porque no tenía otra opción? ¿O porque te amó, me amó, a tal punto que derramó su sangre, entregó su cuerpo, según el capítulo 1, versículo 20 al 22, entregó su cuerpo para perdonarnos? No lo hizo porque no tenía otra opción. Lo hizo por amor. Ayer leía en alguna parte algo que he visto en varios lugares, de que a Cristo no lo sostuvo en la cruz los clavos, sino que lo sostuvo el amor por cada uno de nosotros. Entonces nosotros debemos desarrollar el carácter de Dios amando por sobre todas las cosas. Si mi hermana Gladys hace algo que me incomoda, me daña o me ofende, yo debo estar dispuesto a perdonar porque amo al hermano. Ese es el deseo de Dios. El concepto de lo que Pablo quiere transmitirnos aquí en el versículo 14 es un concepto similar a lo que Pablo nos presenta en el capítulo 13 de la primera carta de Corintios. Ustedes saben que cuando nosotros pensamos en amor, pensamos en la primera carta de Corintios, y aunque el contexto de la primera carta de Corintios es distinto, en el capítulo 12 del libro de Corintios, los hermanos están discutiendo y están tratando de tener los dones más resaltantes, están teniendo entre ellos diferencias porque están tratando y luchando por resaltar en base a sus dones. Vemos en el capítulo 12, en el versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es el camino aún más excelente que Pablo le está mostrando a los hermanos en Corintio, allá en el capítulo 12 y 13? Mira cómo comienza el capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Otra vez, el contexto de Corintios es diferente. Los hermanos están discutiendo por dones, por eso Pablo comienza diciendo, de nada sirve que hablasen lenguas humanas o angelicales. En el capítulo 12 están peleándose por el don de lenguas. De nada sirve que tenga profecía y entendimiento, porque era uno de los dones. De nada sirve que reparta todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Ahora, ¿cuál es la similitud con lo que nosotros encontramos en Colosenses, aunque el tema en Colosenses es diferente? ¿Cuál es el punto de comparación? Pablo va a poner 3 ejemplos aquí en el capítulo 13, en el 1, en el 2 y en el 3, y se va a ir a situaciones extremas. Si hablase lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, mira cómo define la última parte del versículo 1. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No sirve de nada. No sirve de nada que hablen lenguas angelicales, que hablen lenguas humanas, si eso no va acompañado del amor. Si no tengo amor. Versículo 2. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿cómo termina el versículo 2? Nada soy. Entonces, versículo 1, no sirve. Versículo 2, nada soy. Versículo 3, miren el extremo que Pablo se va. Y si repartiese todos mis bienes, absolutamente todos mis bienes, para dar de comer a los pobres, y entregase aún mi cuerpo para que fuese quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Entonces, la similitud, el punto de comparación de lo que Pablo habla en el capítulo 13 de Corintios y lo que nosotros vemos en Colosenses capítulo 3, en base a que por sobre todas estas cosas, vestidos de amor, es que si no van acompañadas del amor, si no surgen del amor que debemos sentir el uno por el otro, no sirve. Pablo dice, nada soy, de nada sirve, de nada aprovecha. Entonces, pensando en el contexto de Colosenses, si yo perdono al hermano, pero no lo amo, de nada sirve. Si yo tengo paciencia con él porque no tengo otra opción, de nada sirve. Si nosotros somos benignos porque Dios me obliga a ser benignos, no tiene sentido. Todas las cosas que nosotros realizamos en base al carácter de Dios deben nacer del amor. El amor que hemos recibido de Dios, el amor que ha impactado nuestras vidas de parte de Dios, ese mismo amor, ese amor ágape, es el que nosotros debemos entregarle a nuestros hermanos, incluso a aquellos que nos hacen daño. Incluso si tú tuvieses queja contra otro, ámalo, perdónalo, ten misericordia de él, ten paciencia con él, sé humilde. Pero todas esas características deben ir acompañadas o deben surgir del amor que hemos recibido de Dios y que nosotros debemos entregarle a los otros. Entonces la similitud con Primera de Corintios es que no tiene sentido y no sirve de nada que hagamos algo si no tenemos amor. La palabra amor ahí de Primera de Corintios es la misma, ágape. ¿Y por qué es importante entender esto, hermano? ¿Por qué es resaltante, importante, esencial, necesario que nosotros podamos tener ese amor ágape, ese amor profundo, ese amor autosacrificante los unos por los otros? ¿Por qué vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento llamados a amarnos y amarnos los unos a los otros? ¿Por qué Pablo nos habla que por sobre todas estas cosas vestidos de amor? Miren un ejemplo,
Y esto es importante, hermanos. Nosotros, los cristianos, nosotros, la iglesia de Cristo, no vamos a ser reconocidos por la doctrina que tengamos. Y quizás usted pueda en este momento decir, ¿cómo no? Si hay algo que nos caracteriza, si hay algo que hace que la gente pueda reconocernos, si hay algo que puede motivar a alguien a creer en Cristo Jesús. Mira Juan capítulo 13, Juan capítulo 13, Evangelio de Juan capítulo 13. En el versículo 33, perdón, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hay un llamado a amarnos los unos a los otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. La manera como nosotros reflejamos a Cristo en nuestras vidas es amándonos los unos a los otros. La manera como el mundo va a conocer que nosotros somos discípulos de Él es si tuviéramos amor los unos por los otros. Es importante, hermanos, es esencial, es necesario que por sobre todas estas cosas nosotros podamos vestirnos de amor. El amor ágape que hemos recibido de Dios, nosotros debemos estar listos para concederlo, para entregarlo, para darlo, más allá de la forma como pueda comportarse el otro con nosotros. Recuerde que todas estas características y todas estas cosas que nosotros debemos desarrollar en base al carácter de Dios y al amor que hemos recibido de Dios, no depende de lo que el otro haga. No depende de lo que el otro ofrezca. Depende de lo que hemos recibido de Dios y de lo que Dios es. Es importante, hermanitos lindos, que nosotros podamos amarnos los unos a los otros de la manera como Él nos ha amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. La manera como nosotros podemos impactar al mundo es amándonos los unos a los otros, incluso a aquellos que nosotros o aquellos por los cuales nosotros tuviésemos alguna queja, aquellos que sean difíciles de soportar, aquellos que le hayan hecho algún daño a nuestras vidas. A ellos también debemos amarlos de la manera como Dios nos ha amado. Amén, hermanos. Y son conceptos que nosotros vemos a lo largo de toda la Escritura. Miren, por ejemplo, Primera de Juan. Primera de Juan. Nosotros vemos en el versículo, en Primera de Juan, vamos a encontrar a lo largo de toda la carta de Primera de Juan que nosotros nos amemos los unos a los otros. En el capítulo 3, en el versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 14 del capítulo 3. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano, el que no ama a su hermano, mira cómo termina el versículo 14. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El mensaje que hemos oído del principio es que nos amemos unos a otros. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. El que no ama al hermano permanece en muerte. Versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, y la palabra que encontramos ahí en el versículo 16 es ágape. El amor ágape, el amor autosacrificante llevó a Él a poner su vida por amor a nosotros. Ahora el llamado para nosotros en el versículo 16 es a que nosotros también pongamos nuestra vida por el hermano.
Cristo puso su vida por nosotros, aunque nosotros le ofendimos, aunque nosotros le fallamos, aunque nosotros pecamos, aunque nosotros le dimos la espalda. Estuvo dispuesto a amarnos a tal punto, según el versículo 16, que Él puso su vida por nosotros. Ahora, ese mismo amor que nosotros hemos recibido de Él debe movernos para amar a nuestros hermanos. Eso quiere decir, hermanito lindo, que usted debe estar dispuesto de poner su vida, incluso por aquel que le hizo daño, aquel que lo ofendió. Eso es lo que nosotros hemos recibido de Dios. Le ofendimos, le fallamos y Él nos amó. Ese es el carácter de Dios. Y esa es la característica que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas. Mira el versículo 18. Hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, hermanos. Si vas a perdonar, hazlo con amor, hazlo por amor. Si vas a ser misericordioso, que no sea de la boca para afuera, sino que sea una misericordia que salga de tus entrañas, movida por el amor. Si vas a ser paciente y tener longanimidad con el hermano, que no sea porque no tienes otra opción. Si aprendemos a tener por sobre todas estas cosas el amor, no van a haber relaciones rotas entre nosotros. No van a haber hermanos que esquiven a otros. No van a haber hermanos que digan, yo no tengo nada contra él, pero tampoco tengo nada con él. Él allá y yo aquí y llevamos la fiesta en paz. No, hermanos. Porque el amor de Dios debe movernos a tal punto de que debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por otros. Porque debemos amarnos no de palabras, sino de hecho y en verdad. Porque el mensaje que hemos oído desde el principio es que nos amemos unos a otros. Porque hemos pasado de muerte a vida y el que ha pasado de muerte a vida ama al hermano. Hermanitos, eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Esa es la forma como Dios quiere que nosotros vivamos. Esas son características del nuevo hombre que es creado conforme o es hecho conforme a la imagen del que lo creó. Es importante, hermanos. Mira el versículo, capítulo 4, versículo 20 de Primera de Juan. Bueno, 4:11. 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si no nos amamos unos a otros, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Mira el versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es fuerte lo que Juan dice en el versículo 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos un mandamiento, nosotros hemos recibido una enseñanza desde el principio, que nos amemos unos a otros.
Es importante, hermanos, entonces, que nosotros tengamos la capacidad de desarrollar el carácter de Cristo, amándonos los unos a los otros, con un amor ágape, un festín de amor, un amor que salga de lo más profundo, un amor autosacrificante, al igual como Él nos ha amado. Volvamos a Colosenses, porque como ustedes saben, no acostumbro mucho a salirme de la carta, pero era importante desarrollar un poco más a profundidad el concepto de el amor ágape y la necesidad que nosotros tenemos de amarnos por sobre todas las cosas. El mundo va a conocer que somos sus discípulos si nos amamos. Es imposible amar a Dios si no amamos al hermano. Y otra vez, ahí vemos algo importante que se me viene a la mente en este momento. Ahí vemos algo importante de lo que hemos estado desarrollando a lo largo de todas estas clases en el capítulo 3. No se puede, bajo ningún concepto, tener una buena relación con Dios si no tenemos entre nosotros buenas relaciones. No podemos decir, yo estoy bien con Dios, pero no estoy bien con el hermano. Nuestras relaciones, las relaciones horizontales, afectan, influyen directamente o indirectamente mi relación vertical, la relación con Dios. Por eso en el capítulo 3 de Colosenses, Pablo comienza hablando en el versículo 5 al 7 de mi relación con Dios. Pero del versículo 8 al versículo 17 va a hablar de las relaciones entre nosotros. Porque las relaciones entre nosotros, unos a otros, afectan, influyen y también perturban y dañan mi relación con Dios. Eso quiere decir que no solamente los deseos de la carne que nosotros encontramos en el versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses dañan, quiebran, perturban y rompen mi relación con Dios, sino que si yo no estoy dispuesto a perdonar, a soportar, a tener misericordia, a ser paciente con el hermano, si yo no estoy dispuesto a tener una relación estrecha con el hermano, entonces eso también va a afectar mi relación con Dios. Porque no podemos amar a Dios sin amar al hermano. Amén, hermanos. Volvamos al capítulo 3, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Sobre todas estas cosas. Ya desarrollamos a qué se refiere todas estas cosas. Todas estas cosas se refiere a todo lo que viene Pablo hablando en el versículo 12 y versículo 13. Todas esas características, humildad, mansedumbre, paciencia, misericordia entrañable, soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, aunque tuviésemos queja contra alguien, sobre todas estas cosas. Vestidos de amor. Después de que dice vestidos de amor, va a decir la razón por la que debemos vestirnos de amor. Según el versículo 14, el amor, ese amor ágape, ese amor que hemos recibido de Dios y que debemos darle a los hermanos, es el vínculo perfecto. Es el vínculo perfecto. ¿A qué se refiere Pablo con que es el vínculo perfecto? La palabra vínculo quiere decir lo que nos une. Es lo que nos une. Eso quiere decir que el amor que nosotros debemos dar al hermano, el amor que debemos sentir y tener los unos por los otros, es lo que nos une perfectamente. La palabra que encontramos ahí para vínculo, también la encontramos en el capítulo 2, en el versículo 19. En el capítulo 2, en el versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Ahí encontramos la palabra vínculo. Crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, la palabra vínculo es una referencia a lo que nos une, y la palabra perfecto que usa ahí en el versículo 14 tiene que ver con completo.
¿Cuál es el sentido? Lo que nos une perfectamente, lo que nos une completamente, lo que nos une totalmente es el amor. El amor debe unirnos con un solo cuerpo. El amor es lo que nos une al hermano. El amor es lo que nos hace no poder separarnos de él. No podemos estar unidos sin amor. No podemos tener relaciones cercanas sin amor. Y es importante entender el concepto de unidad, es importante entender el concepto de unidad que Pablo quiere desarrollar aquí en el versículo 14 cuando habla del vínculo perfecto. ¿Por qué es importante entender que nosotros debemos estar total, perfecta y completamente unidos? ¿Por qué razón? Mira al final del versículo 15. Final del versículo 15. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Tú y yo fuimos llamados a formar parte de un solo cuerpo. Si somos parte de un solo cuerpo, es imposible que entre nosotros no pueda haber una unidad perfecta y completa. El cuerpo debe estar total y absolutamente unido. Según el capítulo 2, versículo 19 que leímos hace unos segundos, lo único que va a permitir que nosotros podamos crecer con el crecimiento que Dios da es que nosotros podamos estar unidos por las coyunturas y ligamentos, una unión perfecta, una unión total, una unión absoluta, una unión completa. Pero no podemos estar totalmente unidos, no podemos estar completamente unidos si no nos vestimos de amor, si no nos amamos los unos a los otros. No podemos estar total y perfectamente unidos si no nos perdonamos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, es probable, hermano, que alguien te haya ofendido, es probable que en algún momento incluso yo pueda hacer algo que te cause algún daño. Hoy mismo debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte para perdonarnos y para amarnos con ese amor ágape, perfecto, completo, un festín de amor autosacrificante. Es importante para Dios la unidad. Fuimos llamados a un solo cuerpo. No podemos ser parte del cuerpo si no estamos unidos a él. Imagínense por un momento un cuerpo desmembrado, un cuerpo separado. No puede tener vida así. Imagínense la cabeza por un lado, los brazos por otro. No puede haber vida en un cuerpo si no está unido. Nosotros debemos estar perfecta y totalmente unidos con esa unidad que viene producida por el amor que nos debemos tener los unos por los otros. ¿Por qué es importante entender el concepto de cuerpo? Es algo que Pablo va a enfatizar mucho, pero mucho en la carta de Colosenses. Miren, por ejemplo, capítulo 1, versículo 18. 1:18. Y él es la cabeza, una referencia a Cristo. ¿Y él es la cabeza de qué? Del cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y como cuerpo debemos estar total y absolutamente unidos. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Mira el mismo concepto, mira el mismo concepto. Ahí en el capítulo 1, en el versículo 24, capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo.
Cristo es cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En el capítulo 2, en el versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, el cuerpo es de Cristo. Capítulo 2, versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El cuerpo, haciéndose de la cabeza, la iglesia es el cuerpo y la iglesia debe estar unida por las coyunturas y ligamentos. Si queremos crecer, debemos mantener el vínculo perfecto que es el amor. Fuimos llamados a un solo cuerpo. No puede haber entre nosotros divisiones. No puede haber entre nosotros separaciones. No debe existir entre nosotros diferencias. Y si las existe, entonces tengamos la capacidad de amarnos, de perdonarnos, de ser pacientes, de soportarnos. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos en nuestras vidas. El nuevo hombre debe tener estas características. El nuevo hombre debe amar con el mismo amor que Dios nos ha amado, porque fuimos creados conforme a la imagen de Él. Porque según el capítulo 3, en el versículo 10, este nuevo hombre es conforme a la imagen del que lo creó. Entonces este nuevo hombre debe amar. Este nuevo hombre debe estar totalmente unido al cuerpo. Este nuevo hombre debe ser solícito en guardar la unidad en el espíritu, según Efesios capítulo 4. Recuerde que el libro de Efesios y el libro de Colosenses tienen contextos similares y muchas similitudes. Por eso, hermanito lindo, sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Amémonos los unos a los otros. Amémonos con un amor autosacrificante, con un amor profundo, con un amor sincero, con un amor no de palabras, sino de hecho y en verdad, con ese amor con que Dios nos ha amado. La semana pasada dije un poco algo referente a esto, pero hoy vamos a tratar de profundizar un poco. ¿Cuál es el resultado de amarnos los unos a los otros, de mantener una unidad perfecta y completa, de soportarnos con paciencia, de tener mansedumbre, de ser humildes? ¿Cuál es el resultado de ser benignos, de tener una misericordia entrañable, de perdonarnos los unos a los otros si alguno tuviera queja contra otro? ¿Cuál es el resultado? Versículo 15 al principio. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. El resultado de una persona que ama y que perdona, de una persona que ama y que es paciente, de una persona que ama siendo humilde, de una persona que ama soportando al hermano, de una persona que tiene una misericordia entrañable. El resultado es que la paz de Dios, hermanos, cuando nos amamos los unos a los otros, aunque tengamos queja los unos con los otros, aunque a veces haya alguna diferencia, cuando las resolvemos con amor, con mansedumbre, con misericordia y mantenemos el vínculo de la paz, el vínculo de la unidad, la paz de Dios. ¿Sabe por qué muchas veces no podemos vivir en paz? Porque no tenemos la capacidad y no hemos desarrollado el carácter de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe por qué muchas veces vemos al hermano, pero no podemos tolerarlo, lo esquivamos? Porque no nos amamos con un amor ágape. Porque probablemente no hemos entendido el amor autosacrificante que hemos recibido de Dios. ¿Sabe por qué muchas veces no podemos dormir tranquilos? Porque nos falta desarrollar la misericordia entrañable. Porque debemos vestirnos de amor, hermanos. La palabra paz que usa ahí en el versículo
15, esa palabra paz, tiene que ver con, o es la palabra eirene, y se refiere a una tranquilidad del corazón, a una calma interior imperturbable. La paz que Dios quiere que gobierne nuestros corazones es una paz imperturbable. ¿Sabes lo que significa eso? Que aunque hagan lo que hagan contra mí, nada me puede quitar ni robar la paz. Porque esa paz va a estar gobernando, y la palabra gobernar tiene que ver con dirigir nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestras vidas, hermano. La paz de Dios, esa paz inquebrantable, esa paz que nada nos la puede robar, esa paz imperturbable, esa tranquilidad, esa calma, viene producto de amarnos con un amor fraternal, con un amor ágape, de amarnos con el amor con que Dios nos ama. Esa paz viene dada a través del perdón que nosotros ofrecemos y concedemos gratuitamente a aquel que nos ha ofendido. Esa paz viene resultado de tener una misericordia entrañable entre nosotros. Esa paz viene dada cuando nosotros aprendemos a soportarnos de la manera que Dios nos ha soportado a nosotros. Esa tranquilidad, esa calma, esa paz imperturbable es consecuencia de desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas. Para pensar y meditar, bajo ningún concepto digo ninguna de estas cosas para juzgar o señalar, pero si no tenemos esa paz imperturbable en nuestras vidas, en base o en el contexto de nuestras relaciones, debemos examinarnos, porque debe estar faltando cosas que debemos desarrollar en nuestras vidas. Si no tenemos esa paz y esa paz no está gobernando, dirigiendo nuestros corazones, quiere decir que aún debemos seguir trabajando y mejorando en desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas. Si esa paz que gobierna nuestros corazones no la estamos disfrutando, quiere decir que aún nos faltan cosas por despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanitos lindos, es inevitable que si tú amas al hermano, que si tú perdonas al hermano en base al amor, que si tú eres manso con el hermano y eres paciente con el hermano porque el amor te mueve, es imposible que no sientas esa paz imperturbable. Y otra vez, perdón que sea enfático con esto, esa paz imperturbable que nos habla ahí Pablo en el versículo 15, esa paz eirene, es una paz interna, es una calma, es una tranquilidad imperturbable. Escuche esto, que no está sujeta a ninguna circunstancia externa. Eso quiere decir que nada de lo que hagan contra mí, alrededor mío, que ninguna mala actitud que pueda que tenga algún hermano conmigo, va a perturbar y va a dañar esa paz que gobierna nuestros corazones. Todas estas características que hemos desarrollado ampliamente a lo largo de todas estas semanas no dependen de lo externo, ni de lo que los demás puedan hacer o no hacer. Depende de desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas y de amar como Dios nos ama. Eso quiere decir que la paz no depende de que el hermano me deje tranquilo, que la paz no depende de que el hermano por fin se fue y ya no lo voy a ver más. Mi paz gobierna mi corazón, o la paz que gobierna mi corazón, depende únicamente
del amor que debo entregar hacia los hermanos y del carácter de Dios, del amor que he recibido de Dios. Amén, hermanos. Ese es el deseo de nuestro Dios. Ese es el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. Las emociones del versículo 8 y 9, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas, mentira, son emociones y características que dañan, que perturban, que rompen, que quiebran la paz. El desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas, siendo a la imagen de Él, siendo conforme a la imagen del que nos creó, soportándonos, perdonándonos y amándonos, nos hace vivir en paz. En paz, escuche bien esto, en paz para con Dios, porque vamos a agradarle, siendo como Él es. En paz para con los hermanos, porque aunque hagan algo contra nosotros, los vamos a perdonar, los vamos a seguir amando, vamos a ser pacientes y a tener misericordia entrañable con ellos. Y en paz con nosotros mismos, porque vamos a sentir esa tranquilidad, esa calma imperturbable que viene dada por vivir como Dios quiere. Entonces, paz para con Dios, paz para con nosotros y paz con nosotros mismos. Esa es la paz que Dios quiere que gobierne nuestros corazones. La palabra gobierne tiene que ver con dirigir, controlar. La paz de Dios va a controlar, va a dirigir nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestras vidas. Nosotros fuimos llamados, y no olvide eso, fuimos llamados a vivir en paz, fuimos llamados a controlar nuestras emociones, fuimos llamados a despojarnos del viejo hombre, fuimos llamados a desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, fuimos llamados a un solo cuerpo. Hermano, desarrolle el carácter de Dios en su vida, para que el viejo hombre mío, el viejo hombre tuyo, no atente contra la unidad perfecta y completa que Dios quiere que nosotros tengamos como cuerpo. El carácter del viejo Raúl puede ser un peligro y puede perturbar, dañar o atentar contra la unidad perfecta que debe tener el cuerpo de Cristo. Una unidad por la cual Jesús pagó un precio muy alto, su propia vida. Entonces, fuimos llamados a un solo cuerpo, fuimos llamados a desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas, fuimos llamados a despojarnos del viejo hombre, fuimos llamados a amarnos por sobre todas las cosas, perdonándonos, soportándonos, teniendo misericordia entrañable entre nosotros, teniendo paciencia, longanimidad, esa capacidad de estirarnos sin rompernos. Fuimos llamados a ser benignos, a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, siendo humildes, y a tener autocontrol, siendo mansos, aun cuando tengamos razones para sentir enojo, ira o pensar mal. Dios quiere que seamos conforme a su imagen. Y para terminar con el versículo 15, mira cómo termina, qué interesante. Y sed agradecidos. Hay un llamado entonces a que seamos agradecidos, porque todas estas cosas que he mencionado hace un instante, tanto tú como yo, las hemos recibido primeramente de parte de Dios para nosotros. ¿Tenemos o no tenemos razones suficientes para ser agradecidos? Si Él nos ha perdonado, si Él nos ha amado, si Él nos ha soportado y nos sigue soportando, si Él ha sido manso con nosotros, si Él ha sido bueno y benigno con nosotros. ¿Cuántas razones para nosotros ser con los demás y ser agradecidos con Dios? Porque primero Él lo fue con cada uno de nosotros. Son las 10 en punto.
Que Dios les bendiga grandemente. Trabajemos, hermanos, y lo digo de todo corazón, por desarrollar todas estas cosas en nuestras vidas. Sé que en la teoría se escucha bonito, sé que se dice fácil, pero en la práctica también sé, porque yo, al igual que ustedes, tengo las mismas luchas. Sé que cuesta, pero es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, la forma como Dios quiere que nosotros desarrollemos nuestras vidas y la forma como Dios quiere que nosotros nos tengamos relaciones los unos con los otros. Que Dios nos ayude a poder ser conforme a la imagen del que nos creó. Que Dios nos ayude a despojarnos del viejo hombre con sus hechos. Que Dios nos ayude a hacer morir lo terrenal en nosotros. Que Dios nos ayude a poder ser y amar como Él nos ha amado. Que Dios les bendiga. Gracias por la disposición que siempre tienen para estudiar la Escritura. Gracias por su tiempo. Lo valoramos mucho y hacemos todo el esfuerzo, no por enseñarlo, sino por venir a aprender juntos lo que la palabra de Dios quiere enseñar a nuestras vidas. Un abrazo grande para todos, les amamos profundamente y continuamos entonces en la próxima clase.